Shalom, el favor del Todopoderoso esté con ustedes. Agradezco a mi Abba por este tiempo en que nos permite meditar en su palabra y al mismo tiempo presentamos este tiempo ante Él. Leyendo las Escrituras nos encontramos con la palabra maldad. Y así a simple vista diríamos que es una persona que practica maldad, sería definida como aquella que hace daño a los demás, que comete algún crimen, y bien podría parecer así. Pero me gustaría que fuéramos a la raíz de esta palabra en las mismas Escrituras. Leamos lo escrito en la carta de Primera de Juan 3 del 1 al 6. Miren qué gran amor ha derramado el Padre sobre nosotros, permitiendo que seamos llamados hijos de Yohei Baihei, porque eso es lo que somos. La razón por la cual el mundo no nos conoce es porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Yohei Baihei y todavía no se nos ha hecho manifiesto lo que seremos. Esto sí sabemos, cuando Él aparezca seremos como Él, le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene su esperanza puesta en Él, continúa purificándose a sí mismo, puesto que Yohei Baihei es limpio. Todo el que hace pecado transgrede la Torá, y el pecado es desobediencia a la Torá. Y ustedes saben que Él se manifestó para quitar nuestro pecado, porque no hay pecado en Él. Todos los que permanecen unidos con Él no pecan. Todos los que continúan pecando no le han visto ni le han conocido a Él. Este pasaje nos habla que el que le conoce se purifica continuamente, tratando de no transgredir. La palabra transgredir viene del griego anomía, del 458, que también significa infringir la ley o maldad. Practicar maldad es infringir la ley. ¿Y qué es la ley? Es la Torá, la palabra de Yohei Baihei. Las Escrituras señalan que Yeshua va a desconocer a los que viven sin ley, y por otro lado dice que les llamará grande a los que enseñen la ley. Leamos a Mateo 7 del 21 al 23. No todos los que me dicen Adonai o Señor, Adoní, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y acontecerá en aquel día, muchos me dirán, Adoní, Adoní, ¿no predijimos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos hechos poderosos en tu nombre? Entonces le diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, de iniquidad. Nuestro Maestro, aquel que hoy muchos señalan y afirman que abolió la Torá, está usando las mismas palabras del salmista en Salmos 6:8. Apártense de mí, hacedores de maldad. En nuestras palabras, ustedes que violan la ley del Todopoderoso. Las palabras de Yeshua quedaron escritas en Mateo 5 del 17 al 19. No piensen que he venido a invalidar la Torá o las palabras de los profetas. No he venido para invalidar, sino para confirmar. Porque de cierto yo les digo a ustedes, hasta que pasen los cielos y la tierra no pasará ni una yod o una tilde de la Torá, hasta que se cumpla toda. De manera que el hombre que rompa uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea,
y así enseñe a los hombres para hacerlo así como Él, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y el que los haga y los obedezca, así les enseñe a ellos, grande será llamado en el reino de los cielos. En palabras de nuestro Maestro, vivir sin ley es pecado. Leamos a Hechos 21:21. Ahora, lo que a ellos le han dicho acerca de ti es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos y a no seguir los estatutos de la Torá. Muchos creyentes usan este verso para afirmar que Pablo, Shaul, enseñaba en contra de la Torá, pero sabemos que esto fue una falsa acusación, pues Pablo afirma en Hechos 24:14, en verdad esto confieso, yo sirvo a Elohim de nuestros padres de acuerdo al camino que ellos llaman secta, y continúo creyendo en todo lo que está de acuerdo con la Torá y todo lo que está escrito en los profetas. En las palabras de Pablo, él obedecía la Torá, tal como Yeshua. Juan 17:17 nos dice, santificaos en la verdad. El salmista nos dice que la Torá es la verdad, así quedó escrito en Salmo 119:142. El sistema religioso de hoy en día ha cancelado muchos mandamientos como el Shabbat o reposo, las leyes alimenticias, las fiestas bíblicas, han puesto el Tanat o Antiguo Testamento como abolido, la Torá del Eterno como obsoleto, y desde el tercer siglo vienen permitiendo apostasía o desobediencia a los mandamientos del Todopoderoso. El profeta escribió en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque ustedes rechazaron el conocimiento, yo también los rechazaré a ustedes como sacerdocio para mí. Y porque ustedes olvidaron la Torá de su Elohim, yo también olvidaré a sus hijos. Las Escrituras a este rechazo le llama apostasía, y también nos dice que este rechazo prepara el camino para el antimesías. La apostasía es un estado donde muchas personas serán engañadas creyendo que hacen lo correcto. Leamos a 2 de Tesalonicenses 2:3. No dejen que ningún hombre los engañe con ningún método, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de destrucción. La palabra apostasía significa deserción de la verdad. Esta palabra tiene su raíz en la palabra griega apostasión del 647 que significa carta de divorcio, separación. Hoy en día a muchos creyentes cuando se les manifiesto en su interior que la Torá del Padre no está abolida, y quieren reconciliar sus vidas con Él volviendo en obediencia, son señalados de herejes, de judaizantes, de apóstatas en sus antiguas congregaciones. Mas es necesario entender quién realmente está bajo apostasía, viviendo sin ley, así como enseñan muchos pastores que la ley está abolida, que está bien no obedecerla. Las Escrituras definen esto como iniquidad, es decir, sin ley, sin Torá. 2 de Tesalonicenses 2:10 nos dice, Él le permitirá engañar con todo engaño de injusticia a los que perecen, porque no quisieron recibir la verdad que los hubiera salvado. Yeshua es la imagen del Todopoderoso y Él vivió en una perfecta obediencia a la Torá. Y Él nos dice en Juan 14:15,
Si me aman ustedes, mis mandamientos guardarán. Muchos afirman que los mandamientos de Yeshua eran diferentes, mas las Escrituras nos dicen en 1 de Juan 2:4, el que diga yo le conozco a él y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Quiero terminar con lo escrito en Hebreos 5 del 7 al 9. Durante la vida de Yeshua en la carne, él ofreció oraciones y súplicas, lloró grandemente y derramó lágrimas al Hakadosh, que tiene el poder de salvarlo de la muerte, y fue escuchado por causa de su obediencia. A pesar de que era un hijo, aprendió obediencia por medio de escuchar, y después que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Los que siguen a Yeshua obedecen los mandamientos del Padre Celestial. Comencemos a estudiar las Escrituras, pues ellas establecen la verdadera voluntad del Creador. Que el eterno Elohim de Israel les bendiga y les guarde. Shalom.